Muy buenos días, qué alegría ver el local lleno. Esto sí que es volver a la normalidad. Hace un par de domingos yo también estuve aquí predicando. Algunos quizás recordéis, no soy tan iluso como pensar que os acordáis del sermón. Pero quizás os acordéis de que estuvimos hablando del libro de Isaías, capítulo 50. Y propongo que volvamos a aquel texto porque todavía hay cosas que dejamos en el tintero. Así que vamos a volver. Pero necesitamos repasar un poco lo que decíamos hace 2 semanas. ¿Ya estamos? Vale. Este texto fue escrito entre 600 y 500 antes de Cristo. O sea, es un texto de más de 2500 años de edad. Pero se escribió acerca de Jesús. Él vivió hace unos 2000 años, así que fue escrito medio milenio antes de que él naciera. Si queremos saber acerca de Jesús, y los que somos creyentes en él sí que queremos saber más y llegar a apreciarlo más, por supuesto normalmente vamos a los evangelios porque allí encontramos historias de la vida de Jesús. Pero es muy importante recordar que Dios, antes de que él naciera, había profetizado acerca de él. Y algunas de las cosas que leemos en estas profecías son más reveladoras todavía que los evangelios, porque los evangelios fueron escritos por testigos. Y un testigo, si has tenido que testificar ante el juez alguna vez, sabrás que solo puedes testificar de lo que has visto y oído. Si empiezas a especular acerca de motivaciones o cosas en el corazón de la persona que estás denunciando, el juez enseguida dirá, no nos interesa eso, solamente lo que has visto y oído. Y esto es lo que tenemos en los evangelios. Pero a veces en las profecías del Antiguo Testamento se revelan las emociones de Jesús, lo que él tiene que haber estado pensando en determinados momentos. Así que volvemos a nuestro texto con expectativa y con ilusión para saber más acerca de nuestro Señor Jesús. Él es quien está hablando en este texto. Y en Isaías 50, versículo 4 en adelante, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo ya no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé.
Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acércase a mí. Y aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Y aquí todos ellos se envejecerán, como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que ande en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y aquí que todos vosotros encendéis fuegos y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Repasemos rápidamente lo que vimos hace un par de semanas. En el versículo 4, el Señor Jesús está hablando acerca de su formación. Algunas veces oímos hablar acerca de Jesús como si, siendo Dios, Él fuese como una especie de robot. Desde el momento de su nacimiento ya sabía todo, era omnisciente, era un ser preprogramado que sencillamente tenía que ponerse en marcha en cuanto a este programa. Pero las Escrituras nos dan a entender que Jesús nació como tú y yo. ¿Qué recuerdos tienes de los primeros 6 meses de tu vida? Bueno, algunas personas están indicando con la cabeza que no se acuerdan de nada. Yo tampoco. Y supongo que Jesús nació así. ¿Lo imagináis en el pesebre en Belén? Con omnisciencia como Dios. Algunas personas piensan que sí, pero no hay nada en el Nuevo Testamento que indique esto, y en el versículo 4 indica lo contrario. Indica que Jesús tuvo que ser enseñado. 2 veces aparece la palabra sabios, pero esta palabra literalmente significa alguien enseñado, o los que han sido enseñados. El Señor me dio lengua de alguien que ha sido enseñado. Esta palabra en hebreo es la equivalente de discípulo en el texto griego. Así que el Señor me dio lengua de discípulo. Y al final del versículo, despertará mi oído para que oiga como los discípulos. Estoy repitiendo cosas que ya habéis escuchado, pero estamos acostumbrados a que Jesús tenía 12 discípulos, pero no a la idea de que Jesús fuera él mismo un discípulo. Pero aquí está diciendo que sí. Jesús fue enseñado por su Padre Celestial. ¿Y cómo fue esto? Porque cada mañana él se apartaba para estar a solas con Dios y prestar atención a lo que Dios le decía. Cada mañana, cada semana, cada mes, cada año, durante 30 años,
él se ponía para escuchar la voz de su padre y recibir orientación para su vida. Y solo fue después de 30 años de esta disciplina cuando empezó su ministerio terrenal. He dicho que este texto está en labios de Jesús y creo que esto es cierto, pero más literalmente está en labios del siervo del Señor. Y nosotros sabemos que el siervo del Señor iba a ser Jesús. Pero también nosotros los que seguimos al Señor somos siervos del Señor con S minúscula. Y por lo tanto, lo que es cierto de Él tendría que ser cierto de nosotros también. Es decir, el Señor espera de ti que cada mañana, cada semana, cada mes, cada año, estés delante de Él para escuchar su voz y recibir instrucciones para tu vida. Amén. Bueno, no fue un amén muy entusiasta, pero me parece que mejor así, porque es fácil decir amén y no cumplir. Es mejor decir un amén, espero que sí, y ser realistas. Bien, seguimos. El versículo 5, un buen día, porque recordaréis que dije que en el versículo 4 todos los tiempos son imperfectos, pero en el versículo 5 es un tiempo pretérito indicando que esto ocurrió una vez. Después de día tras día, mañana tras mañana, durante 30 años, recibiendo instrucciones, un día el Señor me abrió el oído y hasta aquí ha despertado el oído, para ahora lo abre de par en par. Y el texto no dice lo que Dios le dijo al siervo, pero evidentemente por la reacción del siervo fue algo difícil, algo muy duro. Dios le comunicó una instrucción que el siervo no quería escuchar. Y nosotros, por otros textos bíblicos, sabemos que esto fue la noticia de que la función del siervo tenía que ser morir sacrificado para salvar a la gente de sus pecados, justo lo que hemos estado celebrando en la mesa del Señor. Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde, yo no me negué a hacer lo que Él me pedía, ni me volví atrás. Lejos de esto, versículo 6, di mi cuerpo a los heridores, o más literalmente, di mi espalda a los azotadores. Y este texto del versículo 6 nos lleva en imaginación al pretorio romano, el cuartel militar de los soldados romanos en Jerusalén, donde Jesús sufrió torturas a manos de los soldados. Primero lo azotaron,
di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Y expliqué la otra vez que los judíos solían tener barbas, los romanos solían no tener barbas, se afeitaban, y por lo tanto, puesto que Jesús era acusado de ser el rey de los judíos y tenía barba, seguramente los soldados se burlaban de su barba y lo tiraban para hacerle daño. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Y por supuesto en los evangelios leemos acerca de cómo los soldados se burlaban de él, lo insultaban y le escupían en el rostro. Pero el texto dice, di mi cuerpo a los heridores y no escondí mi rostro de los que me escupían. Cuando leemos los evangelios, nos asombra que Jesús no se resistía en medio de todos sus sufrimientos. Él aguantaba, no protestaba. Y aquí, 500 años antes, descubrimos la razón. Porque él había asumido voluntariamente la voluntad de Dios. Y esta voluntad le pasaba por el tubo de todos estos sufrimientos, y él, habiéndolo aceptado de antemano, no fue rebelde, lo aceptó, y por lo tanto cuando le pasó, lejos de resistirse, en cierto sentido colaboró con los que estaban causándole estas aflicciones. Y lo hizo así porque, versículo 7, Dios me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Al mismo principio de su pasión, el evangelista Lucas nos cita ese versículo y dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, aun a sabiendas de lo que le esperaba allí. Y aquí, en Isaías capítulo 50, encontramos la razón de esto. Porque él sabía que esta era la voluntad de Dios y por lo tanto me afirmé el rostro. Es decir, me armé de determinación de que yo iba a cumplir con lo que Dios quería. Bueno, hasta aquí el resumen de hace 2 semanas y ahora empecemos el sermón de hoy, ¿vale? No os asustéis, especialmente si estás aquí por primera vez. Esto era broma. Pero en el resto de esta poesía, porque es poesía en el hebreo original, en el resto, Jesús mismo, el siervo mismo, habla de las consecuencias para ti y para mí. Es como si él proclamara que a partir de este momento de sus sufrimientos, él iba a ser la piedra de toque, el punto de referencia para toda la humanidad. Porque todo ser humano, desde aquí en adelante,
tendría que decidir qué hacer con él. En otras palabras, a partir de este momento saldrían dos caminos y todos nosotros estamos en uno de ellos. Por un lado, hay el camino de los discípulos de Jesús, de los que juntamente con él abrazamos la voluntad de Dios y seguimos en su camino. Pero por otro lado está el camino de los que contradicen a Jesús, rechazan a Jesús y van por su propio camino. En el versículo 8, Jesús invita a todo el mundo a comparecer ante un tribunal. Vamos a ver, ¿quiénes sois mis opositores? ¿Quién puede encontrar defecto en mí? En otras palabras, Jesús está pidiendo a toda la humanidad, decide en cuanto a mi persona. ¿Soy el Hijo de Dios que ha venido al mundo para ser tu Salvador? ¿O soy un farsante o lo que sea? Y luego en los versículos, la segunda parte del 9 hasta el final del capítulo, tenemos las dos opciones. Los que rechazan a Jesús, dice el versículo 9, y aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. En cierto sentido, esto es cierto de todos nosotros. Ahora eres joven. Tienes todas tus fuerzas. Pero vas a envejecer como yo. Bueno, espero que no como yo. Que vuestro envejecimiento sea mucho más hermoso que el mío. Pero es ley de vida. No es ley de vida, es ley de muerte. Pero la gente dice que es ley de vida que tenemos que envejecer. Pero si no conoces a Jesús, tu envejecimiento va a ser tan desastroso como cuando tu ropa es comida por la polilla. Tan sin sentido. En cambio, si crees en Jesús, si eres un discípulo de Jesús, entonces, versículo 10. Si eres discípulo de Jesús, ¿qué ventaja hay? Pues todo es paz y bienestar, ¿no? ¿No es esta vuestra experiencia creyente? Que desde que conozco a Jesús, todo me va bien. ¿No? Qué mal testimonio dais los creyentes. Pero esto es lo que dice el versículo 10. Escuchemos otra vez.
¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Si temes a Dios y escuchas el testimonio de Jesús y sigues a Jesús, entonces esto es cierto de ti. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe. La experiencia del creyente no es que todo ahora es luz, todo es hermosura. Muchas veces los creyentes nos encontramos muy mal, en lugares muy oscuros. Quizás si no eres creyente no entiendas esto, porque los peores ataques emocionales, psicológicos, pueden venir al creyente. Pero la vida del cristiano no es un lecho de rosas. Es cuesta arriba y con muchas pruebas en medio. Esto es lo que decía Maricela al principio de esta reunión. Pero tiene a Dios a su lado, como también dijo Maricela. Por lo tanto, tiene en quien confiar. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. La diferencia entre el creyente y el no creyente no es que el creyente lo tiene todo fácil, sino que el creyente tiene en qué apoyarse, mientras que el no creyente no tiene a nadie. Bueno, puede tener familiares, pero los familiares son tan propensos a estar sufriendo que no pueden dar mucho apoyo. Este es el creyente, pero la alternativa vuelve otra vez en el versículo 11. Y aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los que no escuchamos a la voz del siervo, que los que no seguimos a Jesús, ¿a qué seguimos? Seguimos a fabricaciones humanas. Si no seguimos la voz de nuestro Creador, seguimos inevitablemente a invenciones humanas, a luces que nosotros mismos encendemos. Hay mucho que comentar aquí, pero si has estudiado mínimamente la historia de la filosofía, de las religiones, de las ideologías, entenderéis que no hay ninguna que haya prosperado hasta la fecha. Las ideologías y las diferentes religiones van y vienen. Se crean, pero después de un tiempo se ven como inútiles y desaparecen. La palabra de Dios permanece. Ha permanecido desde tiempos de la primera revelación a Adán y Eva hasta la fecha. Y la palabra de Dios va a perdurar para siempre. Pero mientras tanto, el 90% de nuestros vecinos encienden sus propias luces y caminan por su propia idea. Y no hacen caso
de lo que Dios ha hablado, Dios ha revelado. Creo que no hace falta mucha visión para ver que es así. Y Dios sarcásticamente se vuelve a los que forjan su propio fuego e iluminación y dice: andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que vosotros mismos entendisteis. Tú sabes más que Dios. Tú eres más sabio que Dios. Pues camina en tus caminos, ya que eres tan listo. Pero escuchad, de mi mano vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Esto no nos gusta. No sé si os he mencionado alguna vez el entierro de la pasionaria, ¿no? ¿Sabéis quién era la pasionaria? Gaby y yo, porque somos viejos. Por cierto, Mari, ¿qué le estás haciendo? Que tiene cada vez más canas. Pero bueno, la pasionaria. Una mujer que militaba en el Partido Comunista de España y hizo no sé qué en la guerra civil española y tuvo que exiliarse cuando ganaron los franquistas. Sin embargo, en su vejez, Franco ya había muerto y ella pudo volver a España y aquí murió en sus convicciones ateas. Y en televisión pusieron una parte del entierro y uno tras otro de los líderes del comunismo español iban diciendo: la pasionaria ha ido a su merecido descanso. Y yo pensé: ¿merecido descanso? Si vosotros creéis que después de la muerte no hay nada, entonces no hay descanso tampoco. Sencillamente no hay nada. Así que no vengáis con estas frases bonitas cuando en realidad la muerte para vosotros es el fin. En dolor seréis sepultados, dice Dios. Tu luz que tú mismo inventas puede servirte para vivir, pero no para morir. Y por lo tanto este texto nos desafía. El siervo está hablando, Jesús está hablando. Jesús está diciendo: yo he recibido formación de discípulo, he tenido que disciplinar mi vida y prepararme para mi gran ministerio en la tierra, que fue duro y difícil. Fue aguantar la muerte, una muerte terrible, el abandono de mi Padre, para expiar los pecados, para que otros pudiesen ser salvos. Y ahora tenéis que decidir si vais a recibir mi salvación o rechazarlo y seguir en tu propio camino con tu propia luz artificial, y nunca mejor dicho, tu luz que te has inventado tú, y esperar vanamente que esta luz te vaya a servir, cuando podrías andar a la luz de la revelación de Dios y por lo tanto
tener una vida eterna, aunque en esta vida quizás tengas que pasar por muchos momentos oscuros y difíciles. La elección es tuya. ¿Qué harás tú con el siervo? Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos abra la mente para entender lo que está en juego, lo que significa para la humanidad la vida y la muerte del Señor Jesucristo. Y ayúdanos a entender bien estas cosas para no vivir en falso, para no seguir luces que engañan, para no acabar en la sepultura de dolor, sino en tu gloriosa presencia. Te lo pedimos en el nombre del Salvador. Amén.